Buenas. Continuando con la disertación sobre las medidas de coerción en el proceso penal venezolano, disertación esta que, como la mencioné en la sesión anterior, está orientada fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en enero de 2021. Clases estas que estoy a la disposición a los que quieran promocionarla o publicitar en este o en los demás videos que se encuentran en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a quien desee suscribirse al mismo. Por otra parte, como lo había referido en la sesión anterior, vinculada a mis alumnos, pero también al público en general, y por eso es que sentirán muchos de ustedes que hay como una orientación un tanto más universitaria en la exposición de estos temas. Yo había recomendado en esa oportunidad, lo cual reitero ahora, dos libros fundamentales en el ámbito de las medidas de coerción en el proceso penal venezolano, que son las 10ª jornadas de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, que se denomina Debido Proceso y Medidas de Coerción Personal. Ahí tengo yo un ensayo sobre el debido proceso, pero otros autores tratan el tema de las medidas de coerción personal, y el libro ya clásico del doctor Alberto Arteaga, La privación de libertad en el proceso penal venezolano, que fue el ensayo que le permitió a este maestro de maestros, el doctor Arteaga, su incorporación como individuo de número en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en su merecido sillón. Realmente habíamos también habíamos disertado sobre el fundamento de las medidas de coerción, sobre la base de lo que establece el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y estábamos abordando el análisis de los principios que regulaban a las medidas de coerción en el proceso penal venezolano. Les había dicho yo a ustedes que nuestro Código Orgánico Procesal Penal es de carácter principista, es decir, que regula institutos procesales, por ejemplo, los recursos procesales, y entonces te describe el recurso de revisión, revocación, apelación, casación, pero antecediendo a esos institutos están los principios con los cuales se puede interpretar dichos institutos procesales. De igual forma, el tema de la prueba, todo aquel capítulo que va del 181 y siguiente, pero existen unos principios iniciales que te sirven como de prisma, ¿verdad? Como una especie de lente, ¿verdad? Como una especie de lupa para visualizar, interpretar, darle hermenéutica a los institutos. Lo mismo ocurre con las medidas de coerción. Esas medidas de coerción, si las queremos ubicar a partir de lo que establece el artículo 234, es decir, la aprehensión por flagrancia, pero se anticipa a las propias medidas, bien sea la aprehensión por la flagrancia o bien sea la aprehensión por la ejecución de una orden de aprehensión o la privación de la libertad por el decreto de una medida de privación preventiva de libertad o el dictado de una medida cautelar sustitutiva. Entonces se anticipan los principios que permiten de alguna forma darle hermenéutica, entendimiento, valga la cacofonía, interpretación a los institutos. Entonces, bueno, estábamos abordando un instituto, un principio que es el llamado principio de proporcionalidad, que está descrito en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Si revisan la sesión anterior vinculado a este tema, se dan cuenta que yo allí les hablaba sobre que la proporcionalidad está presente en el análisis de todo el derecho penal, de todo el derecho procesal penal. Es decir, asumir la interpretación de los institutos penales, sustantivos o adjetivos, bajo el prisma de proporcionalidad. Pero aquí es mucho más puntual el tema del artículo 230, porque lo que nos estaría es respondiendo a la pregunta de cuánto debe durar una medida de coerción en el proceso penal. Recuerden que las medidas de coerción
recuerden que se ubican dentro del ámbito de las medidas cautelares, como les había manifestado con anterioridad en la sesión vinculada a esta. Las medidas cautelares se dividen en medidas cautelares reales, que están vinculados a bienes, a objetos, ¿ok? Vinculados al delito, el objeto activo o el objeto pasivo con el cual se cometió el delito, y por lo cual surge la necesidad de ir, digamos, aprendiendo, incorporando al proceso. Pero también dentro de las medidas cautelares están las medidas de coerción personal, y son de coerción, bueno, personal, el nombre casi que lo indica, porque están vinculados a la propia persona, a la persona del procesado. Les había manifestado en aquel momento que mal pudiera entenderse una medida de coerción frente a la víctima o una medida de coerción frente a un testigo, sino que estaría fundamentalmente atribuible, vinculado, de nuevo, repito, al procesado, una vez que coetáneamente con la condición de ser el imputado. Entonces, bueno, ese artículo 230 parece responder la pregunta de cuánto debe durar una medida de coerción. Recordemos que no es la finalidad en sí mismo. La finalidad del proceso es el establecimiento de la responsabilidad penal por la apreciación de la verdad de los hechos que han sido demostrados. Entonces, ese establecimiento de la responsabilidad penal permitiría condenar a alguien, y por lo tanto existe una certeza de culpabilidad, o desechar esa pretensión de culpabilidad porque existe una duda razonable y la sentencia sea una sentencia absolutoria, o bien sea que se haya verificado la extinción de la acción penal, ni para ti ni para mí, porque lo que está ocurriendo es que la pretensión se pierde. Entonces, pero esas sentencias a las cuales se llega, ¿verdad?, en el desarrollo del proceso, amerita que mientras tanto en ese desarrollo del proceso se dé la incidencia de las medidas de coerción, que de nuevo repito, no son un fin en sí mismo. Es decir, el fin del proceso no sería privar preventivamente de la libertad a alguien, o detenerlo de forma domiciliaria, o sustentar una presentación periódica. Esos son instrumentos, como lo manifestaba en aquel momento. Es como cuando tú vas a comer y utilizas un cubierto, un cuchillo, o te sirves de la mano para tomar el alimento. Instrumento para satisfacer una finalidad alimentaria ulterior, un placer culinario, comer, en fin. Entonces, estas son medidas de carácter instrumental, no son el fin en sí mismo, y por lo tanto mal se pudiera hablar de una indeterminación de las mismas, un mantenimiento en el tiempo que no esté realmente circunscrito a pautas temporales. Entonces, bueno, el tema de la proporcionalidad en el artículo 230 nos habla que la duración máxima de esas medidas de coerción personal, nos dice el 230, en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de 2 años. Es decir, uno diría lo que ocurra primero, ¿ok? Si bajo un factor netamente objetivo, el transcurrir del tiempo, nos encontramos con que ese tiempo transcurrido fue de 2 meses, y el delito por el cual alguien fue imputado en su tipificación del Código Penal o de un cuerpo ilícito penal colateral se establece un límite inferior de 2 meses, bueno, esa es la duración máxima que puede haber de la medida de coerción personal. Si por su parte el delito tiene un límite inferior de pena que supere a los 2 años, como por ejemplo el homicidio intencional, artículo 405 del Código Penal, que habla de un límite inferior de 12 años, de 12 a 18 años. Entonces nos encontramos que ese límite superior de los 12 años supera a los 2 años, y por lo tanto el factor temporal que debe tomarse en cuenta para conceder el límite superior de la medida de coerción y que opere, lean bien mis labios, una palabra clave, el decaimiento. Decae la medida de coerción, se da el decaimiento de la medida, es los 2 años, porque los 2 años, bueno, es inferior al límite inferior de la pena por ese delito en concreto.
Recordemos que si se ha dictado una medida de coerción personal, alguien quizás no haya sido acusado todavía y menos aún sentenciado, pero ese alguien fue imputado. 126 del Código Orgánico Procesal Penal, pero sobre todo la sentencia 537 de julio de 2017 de la Sala Constitucional, que obliga a que la imputación sea en sede jurisdiccional, ante el juez de control que sea competente en razón del territorio, en razón de la jurisdicción. Entonces, ya existió previamente una imputación, es decir, en esa audiencia de imputación se conducen a los tres efectos fundamentales en el ámbito de la finalidad de dicha audiencia. La finalidad de la ratificación de la imputación que ha pretendido el titular de la acción penal, la finalidad procedimental, que sería dictar el tipo de procedimiento que se va a seguir en esa causa a renglón seguido, si sería el procedimiento ordinario con sus buenas 4 fases procesales en primera instancia, o es un procedimiento especial, el procedimiento especial por flagrancia o el procedimiento por delito menos grave. Entonces, pero también la tercera finalidad es la finalidad cautelar. Entonces, el dictado, la escogencia que haría el juez de control, escuchando la pretensión del titular de la acción penal sobre el tipo de medida de coerción en la cual se esté vinculando a alguien al proceso. Es obvio que estas medidas de coerción están sustentadas digamos, en ese prisma capital de toda medida, ¿verdad? Tanto del proceso civil, contencioso, administrativo y penal, que son aquellas dos nociones del fomus, bonus, juris y el periculum in mora, la llamada presunción de buen derecho, la demostración de la existencia de un derecho que amerite ese vincular a alguien de forma coercionada a un proceso, y además el periculum in mora, que también en el ámbito civil se suele hablar del llamado periculum indagni. Entonces, es decir, la posibilidad de que desaparezca, que se pierda, para lo cual se instaura un proceso. En el caso del derecho procesal penal, estaríamos hablando, bueno, la eventualidad de una fuga, la eventualidad de una abstracción, de no quererse vincular a un proceso y que por lo tanto alguien no pudiera ser enjuiciado o que pueda ejercer sus propios derechos, entre los cuales estaría el llamado derecho a la defensa. Entonces, esto del fomus bonus juris y el periculum in mora sigue sustentando el ámbito de la coerción personal, y en el ámbito del proceso penal no queda tanto en el aire como una asunción, digamos, doctrinaria o filosófica del asunto, sino que tiene pautas bien concretas, como lo establecen los artículos 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal para el sustento de las medidas de coerción personal. Entonces, en primer lugar, abordemos el factor del tiempo, y lo precisa el artículo 230. Pero también el artículo 230 nos habla de si se tratara de varios delitos, se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave, para lo cual yo les invito a que analicen las pautas del concurso de delitos que se verifica en el 86 y siguientes del Código Penal. Recuerden ustedes que puede hablarse de la unidad de la acción, pero también el tema en contraste con la llamada unidad del hecho. En la realización de un hecho, a lo mejor se desplegaron conductas que afrentan dos o tres disposiciones jurídicas. En ese mismo hecho se cometió la acción de matar, pero también se cometió la acción de hurtar o la acción de violar en ese mismo hecho. Entonces, frente a la misma circunstancia que tiene que ser imputada, ¿verdad? Porque se trata del mismo hecho, uno se preguntaría, bueno, en la duración máxima de la medida de coerción personal está vinculada a cuál de esos delitos. Bueno, la respuesta te la da el propio artículo 230, el delito de mayor significación. Esos artículos 86 siguientes del Código Penal, allí se ubica la noción de si hay concurso real, concurso material, concurso ideal del delito. Por ejemplo, en el concurso ideal del delito, el delito de mayor significación casi que absorbe, casi que se traga el delito de menor significación, porque existen con el mismo supuesto de hecho violación de diferentes normas jurídicas. Por ejemplo, se lesionó y se violó
a la víctima, pero bueno, ya la propia lesión estaba incorporado en el concepto de violación, porque la violación sería una penetración contra el consentimiento con violencia. Entonces el tema de la violencia personal lesionante, ya de alguna vez descrito en las lesiones intencionales, ya de una vez está presente dentro de la violación. O por ejemplo el supuesto del homicidio calificado que establece el artículo 406 del Código Penal, cuando se realiza en la comisión de un delito, entonces un delito contra la propiedad, entonces pretendiendo realizarse el robo agravado, entonces al final del camino lo que se desemboca, lo que se deriva de ese robo utilizando arma de fuego es la muerte del tenedor del bien mueble. Entonces, ya aquí el delito evidentemente de mayor significación es el homicidio, pero es porque se da en noción de concurso ideal, pero puede ser que subsista todavía la imputación por 3 delitos distintos cometidos en el mismo hecho, porque se afrentan diferentes bienes jurídicos. No es el mismo bien jurídico el que se afrenta con el hurto que el bien jurídico que se afrenta con respecto al homicidio. En un caso, delitos contra la propiedad, en el otro caso, delitos contra las personas. Y entonces obligaría esa norma a establecer dentro de esa imputación por plurales delitos el de mayor significación. Obviamente que el concepto del delito de mayor significación tiene múltiples variables. El tema de, por ejemplo, del tipo de pena. Se suele decir que presidio supera a la prisión, conforme lo establece el artículo 9 del Código Penal, el quantum de la pena. Pero obviamente que hay un factor que es muy importante, que es determinar cuál es el bien jurídico, graduar axiológicamente cuál es el bien jurídico que se está afrentando en esos diferentes delitos. Por lo tanto, delito contra la persona tendrá mayor significación que el delito contra la propiedad. Delito contra la libertad sexual tendrá mayor significación de delitos contra la propiedad. Pero cuidado, porque pudiera ser que el legislador no es coherente en el asunto y entonces en la misma realización del hecho hay un delito de mucha significación, ¿verdad? A nivel sancionatorio, como por ejemplo el robo de vehículo automotor, y entonces realizándose el robo de vehículo automotor también se realizan las lesiones personales, aunque fuesen gravísimas, de quien estaba conduciendo el vehículo automotor y que se coacciona, se apunta para que entregue el vehículo automotor. Y entonces ustedes verán que la pena correspondiente a las lesiones intencionales descritas en los artículos 414, comenzando con la lesión intencional gravísima, en concatenación con el delito de robo agravado de vehículo automotor, la pena del delito de robo agravado es de mayor significación. Entonces, en función de ello, y mal pudiera decir tú que la propiedad de un vehículo automotor sea superior en bien jurídico a proteger que la propia integridad personal que se está violando con las lesiones. Y en atención a ello es por lo que, por ejemplo, el legislador procesal establece esos 2 años, ¿verdad? Porque ninguno de ellos, bien sea lesiones o bien sea robo agravado de vehículo automotor, va a conllevar un límite inferior de pena inferior a los 2 años. Ambos tienen un límite superior a los 2 años y por eso, por circunstancias como esta, es por lo que el propio legislador establece esos 2 años. Entonces, bueno, asumiéndose esa perspectiva objetiva, uno diría, bueno, y ya esto es automático, y vienen las excepciones, ¿ok? A la propia norma, y lo describe el propio 230. Excepcionalmente, y cuando existan causas graves que así lo justifiquen. Entonces, en realidad, serían 2 hipótesis, ¿ok? Sería cuando existan causas graves que conduzcan a la prórroga de la medida, de la vigencia de la medida de coerción personal. Me explico, me detengo. Lo máximo sería o el límite inferior de la pena o los 2 años que deben durar esas medidas de coerción personal. Lo que ocurra primero, ¿ok? Pero la propia norma establece una excepción para que se prorrogue la vigencia de la medida de coerción y por lo tanto no se dé el decaimiento. Esa prórroga de la medida de coerción
haría que supere, ¿verdad?, a los 2 años, si eso fue lo que llegó primero, en concatenación con el límite inferior de la pena por el delito que se esté imputando, o el límite inferior de la pena por el delito que se imputó es inferior a los 2 años. Entonces, conceder una prórroga, extender la vigencia de esas medidas de coerción. En primer lugar, hay que afirmar que esa extensión, ese conceder la prórroga, no será para hacer la medida de coerción de carácter indeterminado en el tiempo. Tendrá que determinarse en concreto a partir de una decisión que dicte el juez. Recuerden que conforme lo establece el 240, por ejemplo, el auto de privación preventiva de libertad pues tiene que estar motivada. Y como lo establece el 242, si lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva, también tiene que estar motivado. Y la motivación no es solamente encontrar la presunción de buen derecho que conduzca a la coerción o el análisis de los elementos de convicción que han justificado, sino también precisar el tiempo de la vigencia de la medida. Ello implica necesariamente una fundamentación, una motivación. Entonces, aquí en el 230 se dice excepcionalmente, en primer lugar. Entonces, no es algo deportivo, no es algo, digamos, baladí. Es decir, tiene que ser algo francamente excepcional. El juez tiene que analizarlo, valorarlo, asumir una axiología, que lo normal sería que la medida dure o los 2 años o el límite inferior de la pena. Y lo anormal, lo excepcional, sería que se conceda la prórroga. Entonces, en primer lugar, afirmar en el fallo el carácter excepcional, que surja la necesidad evidente, una finalidad procesal. No puede ser a una finalidad distinta al proceso. Finalidades procesales, bueno, finalidades probatorias, finalidades de realización de audiencia. Hasta la propia pandemia no se ha podido realizar la audiencia de juicio ya habiéndose acusado a alguien, bueno, porque se han dado semanas de flexibilización y semanas de restricción. Esa podría ser una razón que lo explicare, ¿ok? O por circunstancias vinculadas a una fuerza mayor. Entonces, excepcionalmente, se pudiera conducir a esa prórroga y ahora vienen los 2 supuestos. 1, por una causa grave, o 2, porque la dilación que ha conducido a que se dé la vigencia total de ese lapso de los 2 años o del límite inferior de la pena que se haya mantenido ha sido por culpa de la parte procesada. Esa parte procesada, bien sea del propio procesado y o de su defensa, lo que la norma llama dilaciones indebidas, con lo cual la norma está afirmando que pueden haber dilaciones debidas. Aquí estamos hablando de dilaciones indebidas, es decir, que atente contra principios fundamentales tales como el litigar de buena fe, actuar de buena fe dentro del proceso. ¿Ok? Entonces, vayamos a la redacción de la propia norma. Entonces se nos dice, cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción que se encuentren próximas a su vencimiento y el Ministerio Público o el querellante podrá solicitarlo. ¿Ok? Y entonces, fíjense que en primer lugar, la existencia de causa grave que haga mantener la medida. Yo creo que quien puede lo más, pudiera lo menos. Es decir, ad maior ad minus. Mantener, pero pudiera ser que no sea mantener ella, sino decretar una de menor entidad. ¿Ok? Porque a fin de cuentas se trata de medidas de coerción. Es decir, voy a seguir manteniendo una coerción, pero ya no por la prisión preventiva de libertad, sino con la detención domiciliaria. Aunque la propia Sala Constitucional ha dicho que la detención domiciliaria no es más que una prisión preventiva, que lo que cambia es el sitio de reclusión. ¿Ok? Que ya yo lo he disertado en otras de estas sesiones. Yo los invito a que acudan a mi canal YouTube para que vean mi disertación
sobre la detención domiciliaria y cómo lo ha venido interpretando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Entonces, para el mantenimiento, pero además la iniciativa está en cabeza del fiscal del Ministerio Público, en base a las atribuciones que le concede el 111 del Código Orgánico Procesal Penal, la propia ley orgánica del Ministerio Público, o la víctima querellante. Cuando se habla de la víctima querellante, obviamente sería la víctima querellante admitida, ¿okay? Que el conocimiento haya surgido por la presentación de una querella por un delito de acción pública, no confundir con la acusación particular o con la acusación privada. Pero si todavía no ostenta la condición de acusador particular propio porque presentó la víctima la acusación particular propia, pero todavía no ha sido admitido la condición de acusador particular propio, mal se pudiera generar la iniciativa o, por ejemplo, la procedencia de una extensión de la medida de coerción si la condición de querellante, en este caso de acusador particular propio, no ha sido admitida. Es decir, cuando un tribunal de control concede la extensión de la prórroga frente a quien no se querelló y que solamente novedosamente presentó la acusación particular propia, lo primero que tendría que establecer dentro del fallo, que en este caso sería el auto de motivación que surja de la audiencia preliminar, es concederle la razón de acusador particular propio y en lugar seguido a que le ha concedido la condición de acusador particular propio, declarar la procedencia de la extensión de la prórroga de la medida de coerción, porque indebidamente pudiera ser que lo primero sea conceder la procedencia de la extensión y después conceder la condición de acusador particular propio. Caso distinto si nos encontramos en plena fase preparatoria, es decir, todavía no se ha presentado siquiera la acusación, pero se mantiene, hay una petición de que se mantenga la medida de coerción, ¿ok? Recordemos que, como lo he explicado en otras oportunidades, que si lo que se ha dictado es una medida judicial preventiva privativa de libertad, el acto conclusivo pues tendría que presentarse en los 45 días, ¿ok? Bien sea el decreto de archivo fiscal, la solicitud fiscal de sobreseimiento o la acusación pública, conforme lo establece el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Ya volveremos al tema viendo una lámina que permita graficar todo esto que estoy explicando. En todo caso, aquí lo que quiero hacer énfasis es que no puede haber una extensión de la medida de coerción, es decir, una prórroga de la medida de coerción de carácter oficioso por el propio juez, ya que conforme al 230 tiene que ser previa solicitud, bien sea del titular de la acción penal, el fiscal que ha imputado y que posteriormente haya acusado, o la víctima querellante, la víctima que se le ha admitido la condición de querellante o que si previamente nunca se había querellado, lo cual es perfectamente posible que una víctima que nunca se haya querellado ahora novedosamente presente una acusación particular propia. Recuerda, mi estimado, no confundir con la acusación privada, que la acusación privada es en los delitos de instancia de parte agraviada. Estamos hablando de acusador particular propio por delito de acción pública, bien sea que sea un delito menos grave, porque no supera los 8 años en su límite máximo, o que si lo supere, cualquiera de ellos. Entonces, no podría haber esa prórroga oficiosa. Y entonces aquí se habla de una causa grave, una circunstancia grave. Bueno, tendría que demostrarlo ese solicitante, ¿ok? Es decir, que quiero que se mantenga la prórroga de la medida porque se ha demostrado que estando privado de la libertad desde el propio reclusorio ha estado llamando, ¿verdad?, a la víctima. Aquí está el movimiento de llamadas, ¿ok? Si es que se pudiera permitir, lo cual no es posible que se utilice el teléfono en los centros de reclusión. Entonces ha estado de alguna forma o a través de otro tratando de presionar a peritos, ¿ok?
o en una detención domiciliaria se sigue manteniendo la misma porque dentro de la detención domiciliaria no ha cumplido con unas condiciones. Por ejemplo, indicó de manera falsa el domicilio, ¿ok? Entonces, de alguna forma tendría que demostrar una circunstancia grave, pero esa circunstancia grave ha de estar vinculado a los efectos instrumentales del proceso. Es decir, muy cuesta arriba tendría un fiscal que solicite la extensión, la prórroga de una medida de coerción personal cuando ya ha acusado, o sea, ya tiene todos los elementos, ya acusó y además el juez de control dictó el auto de apertura a juicio. Entonces, bueno, lo que faltaría es la realización de la propia audiencia de juicio. De alguna forma, la demostración de la circunstancia grave tendría que objetivizarse y no solamente desde un prisma alegatorio, sino de demostración, la demostración de la circunstancia grave. Pero también permite ese 230, igual prórroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado, acusado o sus defensores. Con lo cual, mis amigos, antes de que se verifique el vencimiento, es que debe solicitarse la prórroga. No puede ser una vez que se haya verificado el vencimiento, porque si se verifica el vencimiento de lo primero que ocurra o el límite inferior o los 2 años, por cierto, 2 años que han de ser computados de una forma calendaria. Mal pudiera decir, no, vamos a sacar los fines de semana o los días de fiesta, bajo el prisma de lo que pudiera establecer, ¿verdad?, el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal, de cuáles son los días hábiles, los días de despacho en función de la fase procesal. No, son días calendarios, días continuos, ¿ok? Esos 2 años o el límite inferior de la pena. Entonces, la segunda es la demostración de la dilación indebida, con lo cual habla de una dilación debida. ¿Ok? Bueno, ¿qué pudiera ser una dilación, bueno, debida? Bueno, ciertamente esto se mantuvo, ¿verdad? Porque hubo un problema de falta de un componente para poder realizar una experticia. Por ejemplo, hubo una circunstancia fiscal, qué sé yo, las sanciones, y entonces estos productos que llegaban para que el perito pudiera hacer su experticia no se pudo realizar. No se pudo realizar, por ejemplo, una reconstrucción por el tema de una pandemia, de una restricción general de tránsito. Pero ¿qué pudiera ser una dilación indebida? ¿Ok? Bueno, recusaciones temerarias contra los jueces, ¿ok? Incidencias de apartamiento temerarias contra los jueces. Una circunstancia como esta, por ejemplo, el no querer estar presente en audiencias. Se ha diferido mucho la audiencia preliminar o la audiencia de juicio, oye, porque cada vez que había traslado del centro de reclusión del procesado, bueno, se ha demostrado que el procesado no se montaba en el autobús, no se trasladaba, estaba bajo la vigencia de una medida cautelar sustitutiva y se verifica la citación y no acude a la propia audiencia. Entonces, una circunstancia en la cual se verifique, por ejemplo, condición de prófugo, contumaz o rebelde a la asistencia del propio proceso. Entonces, por ejemplo, un amparo temerario que haya sido determinado por un tribunal, el carácter temerario del amparo, una vez que se logró la satisfacción de lo pretendido por la acción a través de un medio ordinario. Entonces, bueno, estas circunstancias deberán ser motivadas por el fiscal o el querellante. Si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al juzgado de primera instancia que conoce o conoció de la solicitud. Es decir, mis estimados, el tema de la extensión de la medida de coerción, de la prórroga de la medida de coerción, jamás pudiera ser decidida por la alzada. Recuerden que nos vamos a encontrar con tribunales de primera instancia.
los tribunales de control, de juicio, de ejecución, pero ya la fase de ejecución no sería adecuada para hablar en la vigencia de las medidas de coerción, porque ya en fase de ejecución alguien ya ha sido condenado y lo que se trata es de la, valga la cacofonía, de la ejecutabilidad de una sentencia condenatoria. Entonces, pero las decisiones que se dicten en esos tribunales de primera instancia son apeladas ante la Corte de Apelaciones. Si mientras tanto, si se da el vencimiento y por lo tanto el efecto de decaimiento de la medida de coerción es en el momento cuando la Corte de Apelaciones está conociendo un recurso, el recurso de apelación, entonces yo creo que esto también es extendible a el recurso, por ejemplo, circunstancias en las cuales excepcionalmente esté conociendo la sala de casación penal, ¿ok? Cuando se den, por ejemplo, problemas de conflictos de competencia entre tribunales de diferentes jurisdicción o de diferentes circuitos y por lo tanto tiene que resolverlo es la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia. Pero precisamente en ese momento, cuando se está resolviendo un problema de un conflicto de competencia interjurisdiccional o conflicto de competencia propiamente dicho, se da ese lapso del necesario decaimiento de la medida de coerción. Entonces la norma establece que no puede decidir el asunto la alzada y que tendría que remitirse las actuaciones, tendría que ser las actuaciones inherentes a la propia medida de coerción, porque mientras tanto, paralelamente, la alzada está conociendo el especial recurso que le es competente, ¿verdad? El de apelación o dirimir una incidencia de apartamiento, o por qué no decirlo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia frente a la apelación de una decisión dictada por una corte de apelaciones que no tenga un medio ordinario y que sea solamente recurrible por la vía del amparo o se tratare de la apelación frente a la Corte de Apelaciones actuando como Tribunal Constitucional en primera instancia. Entonces, le corresponde a ese tribunal de primera instancia. Ello no, digamos, inhabilita, de nuevo repito, para que la alzada siga conociendo su asunto fundamental para la cual fue la que se interpuso el recurso, pero no puede decidir sobre la prórroga de la medida. Yo creo que esto se puede entender, mis estimados, más con un gráfico, ¿verdad? Que yo le permita a ustedes visualizar el asunto. ¿Okay? La proporcionalidad cautelar, esa que está descrita en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, reitero, repito, es de cualquier medida de coerción. ¿Okay? Puede ser la medida privativa de libertad, esa que regula el artículo 236 del COP, o puede ser de la medida cautelar sustitutiva, las medidas cautelares sustitutivas, esa retahíla de medidas que están en el artículo 242 y que en esta sesión no me da tiempo para explicarla y que será explicado a mis alumnos y al público en general el próximo miércoles, Dios mediante. Ya sabemos entonces que esas medidas tiene una duración máxima de 2 años, pero puede ser muy inferior a los 2 años atendiendo al límite inferior de la pena por el delito por el cual se imputó. Entonces, esa duración máxima, como lo indica la flecha, bueno, tiene su término, pues. No es indeterminado, recuerda, y perdóneme por incorporar acá elementos de otra área. Por ejemplo, cuando se habla del contrato de trabajo, que puede ser a tiempo indeterminado o a tiempo determinado, o cuando se habla, por ejemplo, del contrato de arrendamiento. Entonces, se hablan de prórroga sucesiva o si es un contrato de arrendamiento a tiempo determinado o a tiempo indeterminado. Bueno, lo mismo ocurre con estas medidas y es lo que vincula uno de los principios cardinales de las medidas cautelares, la determinación de su duración, es decir, la llamada temporaneidad de la misma. Entonces, supónganse ustedes que esa duración que está prefijada ya se sabe cuándo va a concluir, pero antes de que concluya, los dos sujetos que te he mencionado, es decir, el fiscal del Ministerio Público o
la víctima querellante, pero que también pudiera ser la víctima acusadora particular propia, solicitan la prórroga, es decir, que se extienda el lapso de vigencia de la medida de coerción. Ya saben ustedes, por lo explicado, que dos causales lo justifican. Una, causas graves de mantenimiento, que tiene que ser demostrado, que tiene que atender al principio de proporcionalidad, porque mal pudiera ser, bueno, que si el límite inferior de la pena es de dos meses, imagínate tú, usurpación de funciones, se pretenda que la prórroga, bueno, se extienda ya a 4 meses por un delito de tan poca significación, o por dilaciones indebidas de parte del procesado o de la parte procesada, ¿okay? Bien sea el procesado en sí mismo, que no se incorpora a las audiencias, que se mantiene contumaz, o bien sea de la defensa, la cual será declarado, por ejemplo, un amparo temerario o una recusación temeraria, ¿ok? Actuado desatendiendo la buena fe procesal. Por cierto que esa solicitud, ¿ok?, tiene que ser anterior al vencimiento. Entonces, imagínense ustedes que este lapso sea el lapso de dilación indebida. Bueno, ese lapso de dilación indebida es el que tendría que trasladarse para extender la duración máxima de la prórroga. Mal pudieras tú decir, oye, yo quisiera que, como ya transcurrieron los 2 años o están a punto de transcurrir, que la duración de la medida sea de 4 años. ¿Ok? No. Si precisamente el lapso que tú has demostrado de dilación indebida fue de 3 meses, bueno, serían 3 meses lo que tendría que extenderse bajo una pauta de proporcionalidad. Recuerden que la proporcionalidad está vinculado al principio de interpretación restrictiva de toda norma que restrinja la libertad. Restricción y privación serían los dos elementos. Privación de la libertad definitiva, medida judicial preventiva, y restricción. Por lo menos hay un rasguño en el tema de la libertad, por leve que fuera, pero allí está la aflicción a la libertad como bien jurídico fundamental, como derecho que establece las constituciones en el mundo entero, en nuestro caso en el artículo 44. ¿Cómo quedaría ello? Bueno, quedaría como una prórroga que se supedita a la dilación indebida. En el caso de la causa grave, quien lo solicite, pues tendrá que manifestar qué tiempo adicional requieres para que se supere esa causa grave. Y ese tiempo adicional que está manifestando bajo pautas objetivas que demuestra es el que debería ser extendido, prorrogado, salvo lo cual se da el decaimiento de la medida de coerción personal. Bueno, vayamos a ubicar el dictado de esa medida en una perspectiva flujográfica, en esta fase preparatoria que ya ha sido abordada ante ustedes y que está en otras sesiones mías. En primer lugar, se habla de que este proceso penal se inició por la comisión flagrante de un hecho ilícito. Y el propio 234 establece 2 tipos de flagrancia. La flagrancia propia, en la cual hay una percepción sensorial de la comisión de un hecho que conduce a una inmediata aprehensión, con H en el medio, aprehensión del sospechoso. Y la propia norma te establece quiénes son los legitimados para aprehender, no aprender de recibir un conocimiento, sino estamos hablando de aprehensión con H en el medio, de asir, de agarrar a alguien vinculado a un proceso. Entonces, el 234 del Código Orgánico Procesal Penal te habla de 2 tipos de flagrancia. Hay muchos que no les gustan esta expresión de cuasiflagrancia o de flagrancia impropia. Pocos les gusta esta noción, pero lo establece el propio artículo 234. Entonces,
La llamada flagrancia propia, percepción y aprehensión. Fíjense que aquí no hay ningún tipo de medida de coerción, porque si la medida es dictada por un tribunal, se va a dictar la medida, se lleva el sospechoso a la audiencia de imputación. Y la llamada cuasiflagrancia, en donde hay una percepción, una persecución y al final una aprehensión. Es decir, se percibe sensorialmente la comisión de un hecho que tiene características vinculadas a un delito, pero que además es un delito que conlleva a una privación de libertad. Mal pudiéramos hablar de un ilícito, una falta del libro tercero del Código Penal que conlleva una multa. Entonces, y te lo ubico, te lo explico dentro de las medidas de coerción, pero por la ubicación que está en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese sospechoso, bien sea encontrado en la flagrancia propia o en la flagrancia impropia, es llevado a la audiencia de imputación. Pero todos sabemos que existen también, porque lo he explicado en otras sesiones, otra forma de inicio de este proceso que se suele llamar como conocimiento autónomo, noticia crímenes, delito clandestino. No se sabe quién ha cometido el delito, pero la resulta del delito sí se evidencia. La persona muerta en la calle, la droga escondida, camuflajeada, la cuenta vaciada. Y más bien esto va a conducir a la individualización de alguien que requiere ser imputado. Esa investigación ha conducido a la individualización y finalmente a una imputación. Y por la sentencia 537 de julio de 2017 de la Sala Constitucional, ya no puede haber imputaciones en sede fiscal, sino que la imputación tiene que realizarse en sede jurisdiccional, en una audiencia ante un juez de control, esa audiencia de presentación de la que habla el 236 del COP y que ahora por esta sentencia debe denominarse audiencia de imputación. Por cierto, como definitivamente lo califica el código en el procedimiento especial por delito menos grave. Ahí no lo denomina audiencia de presentación, sino que de una vez lo cualifica pues como delito, como audiencia de imputación. ¿Y qué tiene que ver esto con la medida de coerción? Bueno, que puede ser que el fiscal solicite al juez de control que realice una audiencia de imputación, suministrándole la dirección del que va a ser imputado a los efectos de notificarle y que él acuda por sus propios medios a la audiencia de imputación. Pero es perfectamente posible, como más de alguno pudiera creerlo, que nadie va a acudir por sus propios medios a esa audiencia de imputación y por lo tanto surge la necesidad de la solicitud de una orden de aprehensión. Entonces, no confundir la orden de aprehensión con la medida judicial preventiva privativa de libertad. Ambas son dictadas por el juez de control. Pero en el caso de la orden de aprehensión, sería previo a esa audiencia, no es audita, alteram par, es inaudita, alteram par, a los efectos de vincular a alguien a un proceso, es decir, la necesidad de la imputación de alguien a un proceso. No confundir con la aprehensión por flagrancia, porque en la flagrancia no existe ninguna orden de aprehensión ni ninguna medida, y aquí se ubican los dos extremos que hablaba y que yo lo diserté en la sesión anterior, el artículo 44 de la Constitución en su numeral primero. La libertad es inviolable, pero pudiera darse la llamada violabilidad de la libertad, me perdona la expresión, que no es tan castiza si es por una previa orden judicial o el encuentro flagrante de la comisión de un hecho ilícito. Entonces, ese individualizado para lo cual se requiere una imputación, y esto se conoció de una forma, digamos, mal, indebidamente llamada oficiosa, porque cuando hablamos de oficioso pareciera que fuera el juez que ha asumido el conocimiento inicial, digamos, la noticia criminis, que entendió, que asumió un fiscal, o la participación que se le hace, que le hace el órgano policial. Pero también hay una tercera modalidad, que son los llamados actos proformadores de la acción penal. Y no quiero profundizar mucho al respecto porque ya lo he hecho frente a mis alumnos de esta sección, pero en otra sesión
la fase preparatoria del proceso penal. Entonces, puede ser que ese querellado o ese denunciado por parte del Ministerio Público, que se ha investigado la denuncia que ha hecho el denunciante o la querella que ha presentado la víctima, no porque el fiscal del Ministerio Público denuncie o querella a nadie, sino que va a conducir la investigación luego de una puesta en conocimiento. Bueno, ese fiscal del Ministerio Público definitivamente le surge la necesidad de imputar a ese que ha sido denunciado o de imputar a ese que ha sido querellado. Y por lo tanto, de nuevo, conforme a la sentencia 537 de la Sala Constitucional del año 2017, se fija la audiencia de imputación ante el juez de control. Entonces se supone que ese juez de control notificará a la parte para que acuda para ser imputado, pero si no acude, al fiscal le surge la necesidad de la solicitud de la orden de aprehensión, y en la ejecución de la orden de aprehensión, a las 48 horas después de ser ejecutada la orden de aprehensión, es decir, aprehendido el ordenado en aprehensión, en esas 48 horas ser llevado a la audiencia de imputación. Fíjate que se parece mucho a las 48 horas del encuentro flagrante de la comisión de un hecho ilícito. Esas 48 horas que se dividen en ese caso en 12 más 36. 12 en la cual el aprehensor lo pone en la orden de la autoridad, y las otras 36 horas en la cual la autoridad lo presenta ante el juez de control del circuito en donde se haya cometido el delito y de la jurisdicción. Si el delito fue cometido por un adolescente, en la jurisdicción del sistema penal de responsabilidad de adolescente. Si el delito es de violencia de género, en la jurisdicción de violencia de género. Si el delito es de la jurisdicción militar, en el ámbito de la jurisdicción militar. Si el delito ha sido cometido por un alto funcionario público, pues será ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, de nuevo les indico, esta orden de aprehensión se anticipa a la audiencia de imputación. Entonces, bueno, nos encontramos con la audiencia de imputación, que como lo señalaba yo con anterioridad, tiene una triple finalidad. Yo aquí me voy a circunscribir, ya que el tema que estoy abordando son solamente las medidas de coerción, a solamente nominar que las otras finalidades de dicha audiencia de imputación es ratificar o no la imputación que ha hecho el titular de la acción, y la finalidad procedimental, el dictado del procedimiento ordinario o el dictado del procedimiento especial. Queriéndome circunscribir entonces solamente el aspecto de la coerción, estaría indicando que esa finalidad de la audiencia de imputación se circunscribe o al dictado de una medida judicial preventiva privativa de libertad o al dictado de una medida cautelar sustitutiva, previo escucha, previo auditare del titular de la acción penal, el Ministerio Público, quien asume la iniciativa cautelar, de pedimento cautelar. No nos encontramos, por ejemplo, en México, en donde constitucionalmente se permite la prisión preventiva oficiosa por parte del juez. Y esto también te lo aclaro porque hay ciertas decisiones de la Sala Constitucional, por cierto, una de ellas tanto criticable, hasta la criticó en voto salvado la propia presidenta del Tribunal Supremo y de la Sala Constitucional de aquel momento, en aquella decisión en la cual en los delitos de violencia de género, sobre todo en los delitos contra la libertad sexual, en violencia de género, cuando el fiscal solicite una medida cautelar sustitutiva, entonces dice esa decisión de la Sala Constitucional, el juez está obligado a dictar la medida judicial preventiva privativa de libertad, con lo cual ello de alguna forma es un irrespeto al principio de titularidad de la acción penal por parte del fiscal del Ministerio Público, hasta la propia noción del sistema acusatorio, conforme lo establece la propia Constitución en los artículos 285, 3 y 4. Entonces, bueno, aquí el juez opciona. A ver, el juez no está direccionado por la pretensión fiscal. Fíjate que las normas que sustentan o la prisión preventiva o la cautelar
que sería el 238, el peligro de fuga o de obstaculización procesal, 237, 238 del Código Orgánico Procesal Penal, son mandatos frente al fiscal, pero no es un mandato frente al juez. El juez puede, de verdad, axiológicamente valorar la procedencia de una o de otra, bajo los principios de afirmación de libertad, interpretación restrictiva, proporcionalidad, la satisfacción de las finalidades del proceso a través de una medida de coerción que no sea de tanta incidencia en la afectación de la libertad. Entonces, bueno, aquí la opción, pues, entre la privativa de libertad o la medida cautelar sustitutiva, que ya volveremos al tema. Decía yo que también se daba la llamada finalidad procedimental. Esa finalidad procedimental, decretándose el procedimiento ordinario o los especiales, por ejemplo, por delito menos grave o el procedimiento por flagrancia. En este último caso, se remite inmediatamente, si se califica el procedimiento por flagrancia, las actuaciones vía oficina distribuidora de causa a que sea asignada a un tribunal de juicio del mismo circuito y de la misma jurisdicción. Nos estamos encontrando con la fase preparatoria. Esa fase preparatoria que, como lo he explicado, y aquí, ojo, solamente estoy haciendo énfasis en el aspecto cautelar, ya las otras variables de la fase preparatoria lo he explicado en otras sesiones, lo invito a que entren a mi canal y ahí lo visualicen, los que son alumnos y los que no lo son. Bueno, esos actos conclusivos de la fase preparatoria, que son el archivo fiscal, en la cual no hay ahora elementos, pero existe la posibilidad de encontrarlo y por lo tanto cesa la imputación y cesa la coerción. Aquí es importante que lo estamos abordando desde un punto de vista cautelar. Si lo que se decreta, el fiscal del Ministerio Público decreta el archivo fiscal, el efecto es el cese de la imputación, pero el cese también de la coerción. ¿Okay? Entonces, ya el tema del decaimiento de la medida de coerción ya no es por un problema de transcurrir del tiempo. El problema del decaimiento es como consecuencia del decreto de archivo fiscal, en el cual está manifestando el fiscal del Ministerio Público que no tiene elemento, podrá conseguirlo, hay posibilidad, porque si definitivamente no pudiera conseguirlo, hubiese solicitado el sobreseimiento sobre la base del último numeral del artículo 300 del COP. No existe base material. Aquí él tiene una posibilidad, sí, pero el efecto cautelar es el efecto de decaimiento de la coerción. Pudiera ser que ese fiscal presente la solicitud de sobreseimiento. Ajá, pero espérate, dirán ustedes, con la simple presentación de la solicitud de sobreseimiento decae la medida de coerción. Bueno, depende. Si la medida de coerción era la privativa de libertad, definitivamente decae esa. Podrá dictarse una medida cautelar sustitutiva, porque si el fiscal no ha presentado la acusación fiscal, que es lo que exige el artículo 236, decae. A pesar de que esa solicitud de sobreseimiento es como el nombre lo indica, solicitud fiscal. Dos son los aspectos del sobreseimiento. Uno, el sobreseimiento solicitud, y el otro, el sobreseimiento decisión. Esa solicitud fiscal de sobreseimiento tiene que ser aceptada o no por el juez de control. Sí, pero lo objetivo, conforme al 236, es que no se está presentando una acusación. Lo que se está presentando es una solicitud de sobreseimiento. Sí, claro, el juez puede negarlo, la solicitud de sobreseimiento, pero hay algo que se objetiviza, que no se presentó la acusación y por lo tanto el sustento, el sustrato de la medida de coerción no está vigente. Algo así como el comportamiento procesal de las partes trasuda, condiciona a que el fiscal no manifieste que no tiene una finalidad cautelar, ¿ok? En privación. Se satisface el proceso de otra forma distinta a la finalidad cautelar privativa. Por cierto que una gran pregunta sería, ¿el fiscal que presenta el sobreseimiento
¿Aló? Sí, 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 sí. Bueno, el fiscal que solicita el sobreseimiento no está obligado en la propia solicitud de sobreseimiento a que se dicte una medida cautelar de menor significación, porque es objetiva, como lo verifica el propio código en el artículo 236. Ese sobreseimiento, que saben ustedes, no pretendo explicar las causales ahora, que puede ser porque no hay, el hecho no ocurrió, no participó el imputado en el hecho por el cual se imputó a alguien, ese hecho no configura un delito, no hay acción, en el sentido de que no existe la pretensión procesal, se dio la extinción de la acción penal conforme al 49, o sencillamente no hay pruebas. Y el tercer acto conclusivo es la acusación pública. Como lo indica el 236, a los 45 días continuos deberá presentarse esa acusación pública si se quiere mantener en privación de libertad. Fíjate en el gráfico de donde se deriva la flechita, a partir de arriba, de la privativa, porque si lo que se dictó es una medida cautelar sustitutiva, una cualesquiera del 242, no hay tanto apremio, ¿ok?, a los efectos de presentar un acto conclusivo. Aquí se presenta la acusación y por lo tanto no decae la medida, ya no por un problema temporal, sino por un problema de cumplimiento de cargas procesales por parte del fiscal. Lo que va a pasar a renglón seguido es que esa acusación pública, ¿verdad?, va a conducir a la fijación de la audiencia preliminar por parte del juez de control. Frente a esa acusación pública, la defensa puede oponer las excepciones. Igualmente, el fiscal puede presentar pruebas nuevas que han sido conocidas con posterioridad a la presentación de la acusación. La víctima puede presentar su acusación particular propia. El problema aquí es que si pueden haber dictados de medidas de coerción novedosas, ¿okay?, que no se dieron en la fase preparatoria. Bueno, todo tiene que ver con la circunstancia del rebus sic stantibus, la llamada variación de la condición procesal. Si en el análisis del hecho se verifica que no hubo una estafa singular frente a uno solo, sino que con la misma acción hubo frente a plurales víctimas un delito masa, entonces existe una variación de la condición procesal. Si lo que estamos verificando es que realmente no hubo un homicidio intencional, sino que hubo un homicidio calificado, hay una variación de la condición procesal. Si lo que estamos verificando es que no hubo un hurto, sino que lo que hubo fue un robo, hay una variación de la condición procesal que ameritaría un restablecimiento de la pretensión de coerción. Pero también aquí estaríamos pasando por otro problema, que es si el delito fuera distinto del que se acusa con respecto al imputado por decisiones, por la dirección de doctrina del Ministerio Público, surge la necesidad de la reimputación, y esa necesidad de la reimputación previa a la acusación va a conducir a determinados efectos cautelares. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta audiencia preliminar? Recuerden que están sintiendo como que yo estoy, digamos, como se dice en Venezuela, despachando estas cosas de una forma muy breve, porque es que estoy vinculado solamente al tema cautelar, y esto se ha explicado en otras oportunidades, o lo explicaré en su dimensión. Lo que puede ocurrir en esta audiencia preliminar es que al no aceptarse las excepciones, se dicte el auto de apertura a juicio, pasamos a una nueva fase, la fase de juicio, en donde el aspecto de la coerción también puede verificarse en dicha fase de juicio. Entonces, bueno, sigamos abordando algunos de los principios que están vinculados a la medida de coerción personal. Las limitaciones del 231, no se podrá dictar la privativa preventiva de libertad a las personas mayores de 70 años, de las mujeres en los últimos 3 meses del embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos hasta los 6 meses posteriores al nacimiento, de las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal. Entonces nos dice la propia norma que, dada esta circunstancia francamente objetiva, recuérdense que en el caso de las personas mayores de 70 años, ello inclusive está vinculado al llamado arresto domiciliario, que es un tipo de
de sanción de pena que surge a partir del propio Código Penal cuando alguien es encontrado responsable penalmente teniendo esa edad de más de 70 años de edad. Recuerden que no confundir medidas de coerción con pena. Solo digo que digamos, el principio en la cual se ubica ese artículo 231 en esa primera hipótesis, de alguna forma recoge en una unidad de sistema lo que frente a esa condición etaria establece el propio Código Penal. Las medidas de coerción, nos dice el 232, deben ser decretadas conforme a las disposiciones de este código mediante resolución fundada judicial. Esta se efectuará del modo que perjudique lo menos posible a los afectados. Este 232, mis estimados, tienes que vincularlo a lo que les guste rayar código. Al lado del 232, vean 157, 236 y 242 del COP. Porque a pesar de que el 232 habla de la necesidad de la motivación, ellos se insisten en el 157 del COP cuando se dice que los jueces dictan sentencias y autos. Y tanto la sentencia como los autos tienen que estar motivados. A menos que se trate de un auto de mero trámite o de mero trámite, pues, en la cual ese auto de mero trámite no requiere su motivación por expresa disposición del artículo 157, pero mal se pudiera entender que un auto que dicta una medida de coerción que afecta a la libertad, la privación de la libertad, 240 o el de la medida cautelar sustitutiva, por leve que fuese, sea un auto de mero trámite. Ambos tienen que estar motivados y precisamente la inmotivación de los autos de coerción es lo que va a conducir a una apelación de los mismos, conforme lo establece el 239 del Código Orgánico Procesal Penal. La inmotivación de autos de coerción conduce a su cuestionamiento por la vía de los recursos en ese recurso de apelación de autos. Por otra parte, interpretación restrictiva. Insiste el código en el 233, todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia serán interpretadas restrictivamente. Entonces es interesante abordar esto porque fíjense todo esa insistencia en diferentes normas frente a la interpretación restrictiva. Es decir, imaginémonos que no esté ese 233, bueno, pero ahí está el 9 del COP, afirmación de libertad, las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser proporcional. Hay una casi cacofonía procesal, cacofonía legislativa en el 9 vinculado al 233 sobre el carácter de interpretación restrictiva. ¿Qué es esto de interpretación restrictiva? Bueno, la simple aplicación del indubio pro reo. Si se plantean dos finalidades interpretativas, dos efectos interpretativos en el análisis, en la hermenéutica de una norma, la finalidad que afecte menos al reo es la que debe tomarse en cuenta. La indubio pro reo. Esta interpretación restrictiva también surge como una especie de vinculación causa-efecto con respecto al indubio pro reo que tiene un sustento constitucional en el artículo 24. Bueno, ya esto se los he mencionado cuando hablamos en el gráfico el concepto de flagrancia a partir del 234, los dos tipos de flagrancia. El 234 nos dice se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. O sea, hay una axiología allí importante. Ya en este momento se está cometiendo o acaba de, hace poco, ¿verdad? Alguno dice, bueno, el concepto de flagrancia es porque viene del viejo derecho romano, la flama que todavía se le ve al arma. Bueno, yo no me gusta mucho este concepto porque eso de hablar de armas de fuego en el ámbito del derecho romano, estamos como un poco de anacronía ahí al respecto. Pero en todo caso, acaba de cometerse. Digamos, hay una interpretación, digamos, coloquial del asunto. ¿Ok? Hace poquito se cometió. Y entonces, eso va a conducir a que
ese que está legitimado para aprender lo perciba y aprende. ¿Y quiénes están legitimados para aprender? Los está indicando la propia norma, el 234. También aquel por el cual sospechoso sería perseguido por la autoridad policial, sería el primero, los policías de punto, la víctima. Bueno, obviamente la víctima, si no ha perecido como consecuencia del delito, si muere como consecuencia del delito, ¿qué va a estar aprendiendo a nadie? Lo demás sería un problema de ciencia ficción. ¿Okay? ¿Se acuerdan de aquella vieja película, Ghost, el fantasma de un amor? Le mataron al muchacho de la película y se veían ahí las almas. Entonces, bueno, si mataron a la víctima, ¿qué va a estar aprendiendo a alguien? Y aquí el concepto también pudiera ser, en atención al 121 del COP, aquí hablamos aquí de víctima, la víctima ofendida directamente por el delito o la víctima secundaria. Si fuese la víctima secundaria, bueno, más bien está vinculado a la noción de clamor público. La víctima secundaria, aquellos familiares relacionados, parientes, a quien es ofendido directamente por el delito, que es la tercera modalidad del 234, por el clamor público. Estos tres, autoridad policial, víctima, clamor público, son los llamados legitimados para aprender. Ojo, que cuando yo abordo aquí el clamor público, no es porque el código esté legitimando lo que se denomina el linchamiento. Estas fórmulas de linchamiento que surgen del derecho procesal, digamos, anglosajón, ¿ok? Ku Klux Klan y todo aquello, decidido por un juez en su momento, aunque también se indica que eso del lynch también venía del ámbito irlandés. Entonces, además, recuerden ustedes que es delito el matar o el lesionar en circunstancias de tumulto, en circunstancias, las lesiones tumultuarias, el homicidio tumultuario, como lo establece pues nuestro código penal, ¿ok? A partir de lo que se establece en los artículos 425, 426 del Código Penal. Entonces, fíjense que la instrucción que se indica es que el que es aprendido, segunda hipótesis, la flagrancia propia, a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es autor. Entonces, serían objetos activos o pasivos vinculados al delito. No existe una aprehensión inmediata, sino la percepción condujo a una persecución, se persigue. No nos dice el código cuánto debe durar esa persecución para que pueda seguirse hablando de flagrancia. Es un problema vinculado a circunstancias fácticas. No es una persecución detrás de un escritorio, es una persecución real en la calle. ¿Okay? Aquellas especies de preguntas masónicas, como lo he dicho yo. Usted sabe que antes se decía que en los templos masónicos solo se sabe lo que allí sucede, lo que allí intervienen. Bueno, no, la respuesta no está en la doctrina, ni en la jurisprudencia, ni en el código. Es un problema fáctico, ¿ok? La persona la secuestraron en Caracas y entonces la trasladaron para mantenerla en cautiverio en Cumaná. Bueno, durante ese tiempo de Caracas a Cumaná fue constantemente perseguido. No hubo un cese de la persecución. Concepto de flagrancia impropia o cuasiflagrancia, lo cual no dejo yo de criticar algunos conceptos, por ejemplo, como la flagrancia que está presente en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, en donde el violentante comete un delito y la víctima, que siempre será la mujer, bueno, acude ante los órganos policiales y se hace la experticia. Y entonces, una vez que surja el resultado de la experticia, a través de ese resultado de la experticia se aprehende al sospechoso que por la comisión flagrante de un hecho ilícito. Obviamente, no es una condición de flagrancia, porque no existe una inmediación. Para poder hablar de flagrancia, surge la necesidad de la inmediación y la posibilidad de aprender. Y no es porque no existan posibilidades de aprender a ese violentante, pero existe la llamada solicitud de orden de aprehensión, que como lo manifesté, es distinto al concepto de flagrancia.
En estos casos, cualquier autoridad deberá y cualquier particular podrá, nótese como está negriteado allí en la norma. En el caso de la autoridad es una obligación, deberá, y en el caso del particular podrá. Bueno, ¿por qué podrá? Bueno, porque primero no existe una obligación para el caso de la aprehensión, y en segundo, no todos están obligados a denunciar. Existen los que están eximidos para la denuncia, lo cual lo manifesté en otra clase cuando hablábamos de la denuncia con los actos proformadores de la acción penal. Y hay hasta delitos que exigen como condición objetiva de punibilidad que no sean familiares. Es decir, por ejemplo, en el caso del encubrimiento. Sí, bueno, vino a mi casa después que cometí un delito. Yo no participé en el delito, no fui cómplice ni coautor. Sí, pero es que yo soy pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Por lo tanto, no estaba obligado a aprenderlo, que podía hasta mantenerlo en mi casa, porque lo establece como condición objetiva de punibilidad el propio código. Entonces, siempre que el delito merite pena privativa de la libertad, ni los propios abogados saben dónde se encuentran todos los delitos, mucho menos una persona de la calle, pero alguien, una especie de juicio mental. Oye, a mí me parece que el homicidio, estoy viendo matando al otro, tiene pena privativa de libertad. Oye, el robo con arma está violando a otro. ¿Ok? Entonces, a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro del lapso que no excederá de 12 horas a partir del momento de la aprehensión. Y es allí en donde se habla de esa división entre 12 más 36 para un total de 48, ponerlo a la orden del Tribunal de Control. Aquí al sospechoso que ha sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito. El Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado. Aquí es importante entender que existe una ley distinta al Código Orgánico de 2006 que se denomina Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales que regulan un tanto el asunto. Nos dice el 235, en los casos de flagrancia se aplicará el procedimiento especial. ¿Qué significa esto? Que hay dos momentos con respecto a la flagrancia. Uno es el delito que se percibe en su comisión flagrante, ¿okay? La modalidad flagrante en la comisión de un delito y que conduce que a las 48 horas ese sospechoso se ha llevado a la audiencia de imputación. Y otro asunto es qué procedimiento se iría a adoptar a partir de este momento. El fiscal podrá solicitar que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia, que está descrito en los artículos 372 al 374 del Código Orgánico Procesal Penal, porque esto se conoció, no fue por denuncia, ni por querella, ni por un conocimiento autónomo, sino que se aprehendió a alguien que cometió un delito flagrante. Entonces, si el fiscal solicita que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia, este es el que deberá el juez decretar, el juez de control en la audiencia de imputación, y por lo tanto, al calificarlo como tal, si así lo hace el juez de control, tampoco es que está imperiosamente obligado a asumir la pauta fiscal. El juez no está pintado en la pared, analizará el asunto, ponderará si están los extremos en la flagrancia, pero si así lo califica, bueno, remitirá las actuaciones, como le manifesté en el gráfico, al juez de juicio, a la espera de que el fiscal del Ministerio Público presente como acto conclusivo la acusación, porque se supone que si el fiscal solicita el procedimiento abreviado por flagrancia es porque ya no requiere más elementos. Es decir, la aprehensión del sospechoso también fue conjuntamente con la aprehensión de objetos y por lo tanto, como se dice, tengo todos los elementos en la mano, no requiero mayor investigación, están allí todos los elementos, más sin embargo, en esos 15 días que tiene el fiscal para presentar la acusación, habiéndose calificado de procedimiento abreviado por flagrancia, a lo mejor opta el fiscal por otro acto conclusivo de la fase preparatoria. Abordemos entonces la famosa medida judicial preventiva privativa de libertad, que está descrita en el artículo 236
del COP. Aquí, mis estimados, estamos hablando de 2 o 3 institutos. Uno es la orden de aprehensión. El juez de control, lo dice el 236, a solicitud del Ministerio Público podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado. Entonces, a solicitud del Ministerio Público, decretar la privación. Y esto sería audita, altera, ampara. Y tienen que darse los 3 extremos. Uno, que existe un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. Es decir, la privación como consecuencia de un hecho que en su forma típica, ese hecho que se imputa, amerita, si se llegara a condenar a esa persona, una privación de libertad, si el dictado de una pena, presidio, arresto, pero a la finalización de un juicio. Ahorita estamos antecediéndonos en el análisis de los elementos que sustentarían la coerción como instrumento de adscripción del procesado a un proceso. Entonces, hay un segundo elemento importante que tendría que ser analizado conforme al 236. La existencia de fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible. Fíjense que en el numeral primero se habla de que el hecho no esté evidentemente prescrito, porque si está prescrito, será la extinción de la acción penal, como lo establece el 49.8 del Código Orgánico Procesal Penal. Recuerden que esa prescripción, conforme al Código Penal, puede ser prescripción de la acción o puede ser una prescripción extraordinaria. Pero aquí estaríamos hablando de una prescripción de la acción, la que regula el 108 del Código Penal. Fundados elementos. Obviamente mal podríamos hablar de pruebas, porque las pruebas sustentan una acusación, como lo establece el 308 del COP. Aquí estaríamos hablando de elementos que sustentan la medida de coerción. Es decir, la medida de coerción se sustentan en derecho, pero se sustentan también convictivamente. Se sustentan en derecho bajo las pautas que hemos venido analizando, ¿ok? En una, digamos, en una taxatividad de actos procesales que arranca a partir de la propia Constitución en el artículo 44. La diferenciación de flagrancia, el concepto de medida cautelar sustitutiva, pero también se sustenta en elementos de convicción, ¿ok? Elementos de convicción que por somero que sean, no pueden ser simplemente alegados, sino que tienen que ser objetivizados. Los quiero ver. Técnicamente quizás no sean unas pruebas, pero quiero ver por lo menos 3 aspectos. El aspecto objetivo del delito, la causación, que se causó ese efecto, la afectación de un bien jurídico como consecuencia de una causa. Una causa, segundo elemento, atribuible a quien ahora ostenta la condición de imputado. Pero quiero ver también el tercer elemento, la culpabilidad. Es decir, esto se realizó o por vía de dolo o por vía de culpa. Los que crean en la teoría psicologista de la culpabilidad, el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, aunque fuese por elementos someros, la declaración de 2 o 3 personas en actas policiales, la propia declaración del agente policial, ¿ok? La existencia de otros elementos, inclusive la propia audiencia de imputación puede servir de fuente de elementos de convicción, porque la propia norma, el 236, nos dice acudir a la víctima si existiere, si lo hubiere, si la propia víctima en su declaración, en la propia audiencia, sirviendo de elementos. ¿Y por qué no decir hasta la propia declaración del imputado? Él está protegido bajo ese paraguas del precepto constitucional 49.5 de la Constitución. Nadie está obligado a declarar en causa propia, pero supónganse ustedes que él mismo decide declarar libre de apremio y coacción, y a lo mejor de sus propios elementos entresacados se evidencian una participación en las circunstancias. Profesor, ¿usted lo que quiere decir que hay admisión de los hechos en la audiencia de imputación? Pues no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que pudiera darse, digamos, una confesión preliminar a los efectos de encontrar un sustento de los elementos de convicción que de alguna forma respaldan la pretensión cautelar. Y lo tercero, del 236, una presunción razonable. Fíjense, presunción razonable.
Sería una presunción juris tantum que admitiría prueba en contraria por la apreciación de la circunstancia del caso en concreto, del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto a un acto concreto de investigación. Entonces, para poder hablar de la privativa, tendría que demostrarse el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Y esto no está tanto en el aire, no es algo efímero, ¿ok? Sino que hasta está normado y precisado en pautas, digamos, precisas, valga la cacofonía, en los artículos 237 y 238 del COP. A los que les guste rayar código, al lado de ese 236, numeral tercero, ver 237, 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, fíjense que ahora la norma me está hablando de otro instituto. Dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud fiscal, el juez de control resolverá respecto del pedimento realizado. Aquí me está hablando de la orden de aprehensión. Es decir, esos tres numerales sustentarían tanto la solicitud de orden de aprehensión como la medida judicial preventiva privativa de libertad. La diferencia es que la medida judicial es la consecuencia de la ejecución de una orden de aprehensión. Es decir, el ordenado en aprehensión, el que solicite la orden de aprehensión, no podrá llevar nada en la mano, tendrá que llevarle algo al juez a los efectos del dictado de la orden, el cumplimiento de estos extremos del 236. Si el ejecutado es aprehendido y se lleva a la audiencia, el juez verificará si ratifica la privación de libertad que surgió como consecuencia de la ejecución de la orden o dicta una medida cautelar sustitutiva. Recuerda, reitero, que pudo haber sido que no haya orden previa, porque la aprehensión fue por flagrancia. Entonces, ese fiscal que solicita la orden de aprehensión, la respuesta del Tribunal de Control ha de ser en las 24 horas siguientes. En caso de estimar, dice la norma, que concurran los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida. Pero yo reitero lo manifestado con anterioridad, los mismos extremos, los numerales de ese artículo 236 sustentan la orden de aprehensión, pero sustentarán también la medida judicial preventiva privativa de libertad. Profesor, usted nos había dicho que esa audiencia de imputación también puede ser por previa notificación, es decir, que no exista una orden de aprehensión previa. Sí, es perfectamente posible, pero en plena audiencia a lo mejor estamos verificando los extremos del peligro de fuga o de obstaculización procesal, lo cual sea una variación de la condición procesal. ¿Cuándo no podrá solicitarse una privativa? Si el delito es menos grave, conforme lo establece el 355 del Código Orgánico Procesal Penal. Si el delito no supera los 8 años en su límite máximo, o aún no superando, no es uno de los que está descrito en el propio artículo 354, conforme al 355 del COP, lo que podrá dictarse es una medida cautelar sustitutiva, a menos que nos encontremos en una circunstancia de prófugo, de contumaz o de rebelde, ese que ha cometido un delito menos grave, conforme al 355. ¿Ok? Pero preguntarán ustedes, ¿y si cometió un delito menos grave? ¿Se podrá solicitar la orden de aprehensión que es anterior a la medida judicial preventiva privativa de libertad? Bueno, si está en condición de prófugo, contumaz o rebelde, no quiere acudir a la audiencia, pues sí, pero esa orden de aprehensión debería conducir a un cambio en la audiencia de imputación y el dictado de la medida cautelar sustitutiva, porque el delito que se está imputando es un delito de menor significación. Profesor, si el delito fue cometido de forma flagrante, pero es menos grave, de igual forma tendrá que dictarse una medida privativa de libertad. Yo mismo pregunto y me doy respuesta, ¿quién te ha dicho que porque el delito sea flagrante
necesariamente se dictará una medida judicial preventiva privativa de libertad. La aprehensión ocurrió entre el momento de la aprehensión y el momento de poner a la orden del tribunal, pero pudiera ser que se ha cometido un delito no flagrante, perdón, un delito flagrante, pero un delito que no supera los 8 años en su límite máximo, y el juez dicte la medida cautelar sustitutiva. Y a pesar de que el juez dictó la medida cautelar sustitutiva, el juez puede calificar el procedimiento abreviado por flagrancia. Pues ciertamente, ¿ok? Con la medida cautelar sustitutiva, se califica el procedimiento abreviado porque entiende el fiscal que ya tiene todos los elementos en la mano, porque se aprendió tanto al sospechoso como a los elementos activos o pasivos vinculados al delito. Bueno, dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión, el imputado será conducido ante el juez. Para la audiencia de presentación, fíjense que habla la norma de la audiencia de presentación, pero la sentencia 537 ahora nos habla de audiencia de imputación, con la presencia de las partes y de la víctima si estuviera presente, y resolverá sobre mantener la medida impuesta, que sería mantener la orden de aprehensión o sustituirla por otra menos gravosa. Esa presencia de la víctima no es solamente para que haga acto de presencia, como pareciera decir la norma, sino inclusive para que declare, ¿ok? Por cierto, sin juramento, porque no estamos hablando de un juicio oral y público. No es porque lo acoja el precepto constitucional a la víctima, a menos que la víctima sea un familiar dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad del propio procesado. Es decir, un delito contra un propio familiar, con lo cual lo sigue protegiendo tanto a la víctima como al victimario el precepto constitucional. Vencido ese lapso, es decir, ya dictada la privativa, vencido ese lapso, sin que el fiscal haya presentado la acusación, fíjense que no habla en la norma de dictar uno de los actos conclusivos de la fase preparatoria, es decir, el decreto o la solicitud fiscal de sobreseimiento, habla de la acusación. El detenido quedará en libertad mediante decisión del juez, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva. Entonces, decae la medida de privación y se impone o la libertad plena o una medida cautelar sustitutiva. Supónganse ustedes que el fiscal no presenta ningún tipo de acto conclusivo, ¿okay? Pero ni la acusación, ni la solicitud fiscal de sobreseimiento, ni el decreto, pues ¿qué medida cautelar sustitutiva? Pues será la libertad plena. No se está verificando de forma alguna. Yo creo que esto de dictar una medida cautelar sustitutiva está vinculado a la presentación de otro de los actos conclusivos distintos a la acusación. Es decir, el decreto de archivo fiscal, que en realidad no es una presentación ante el tribunal, sino que lo decreta el fiscal, pero claro, hay que presentarlo a los efectos de que se genere la libertad, ¿ok? Para que el juez instrumentalmente libre la orden de excarcelación en el caso del decreto de archivo fiscal, porque conforme indica el 297, esos son los efectos que conduce el decreto de archivo, el cese de la imputación y el cese de la coerción, ¿ok? Entonces, en todo caso, el juez de juicio, a solicitud del Ministerio Público, decretará la privación judicial preventiva de la libertad del acusado cuando se presuma fundadamente que éste no dará cumplimiento a los actos del proceso. Me cambiaste el esquema, Ángel Serpa, cuando me estaba hablando del juez de juicio. Primero me hablaba del juez de control. No, lo que quiere decir la norma es que estas pautas de la privativa también operan en plena fase de juicio una vez que se haya dictado el auto de apertura a juicio. Si se conoce que este juez, que este procesado, perdón, este acusado no acuda al juicio oral y público dictando una medida cautelar sustitutiva, entonces ese juez de juicio podrá dictar la privativa. Fíjate que lo está concediendo inaudita alteram par. Es decir, esta transformación de una cautelar sustitutiva a una privativa en plena fase de juicio, conforme a la norma, no implica la fijación de una audiencia. Lo hace inaudita alteram par. ¿Ok? Decretará la privación judicial preventiva de libertad cuando se presuma fundadamente que no dará cumplimiento. Alguien tendrá que solicitarlo. No podrá ser de forma oficiosa.
La finalidad cautelar está en cabeza del titular de la acción penal. Ya si estamos en plena fase de juicio, podría ser del fiscal, acusador público, o de la víctima, se acusó, acusador particular propio, y se le admitió la condición de acusador particular propio. Hay otra sentencia, la 902 del año 18 de la Sala Constitucional, que es cuando el fiscal no presenta acto conclusivo, se le permite a la víctima presentar su acusación particular propia, y por lo tanto ya esta víctima, como acusador particular propia, pudiera solicitar en plena fase de juicio el dictado de una medida preventiva privativa de libertad. En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el juez de control a solicitud del Ministerio Público autorizará por cualquier medio la aprehensión del investigado. Fíjense que aquí se habla de la solicitud del Ministerio Público, pero esto hay que verse, este extremo, ya bajo la variable del precedente vinculante de la Sala Constitucional, que en esa sentencia 902 del año 18 le concedió a la víctima la presentación de la acusación particular propia, quedándose como único acusador, aun cuando el fiscal no lo haya hecho. ¿Ok? Entonces, sustituir el Ministerio Público por la víctima. Pero dice la norma, atendiendo las circunstancias del artículo. ¿Cuáles serían las circunstancias? Bueno, un delito que no esté evidentemente prescrito. Bueno, tanto es así que ya fue acusado. Pero ojo, pudiera darse la prescripción extraordinaria. Sí, es un delito que ya fue acusado, pero aquí lo que está operando es la prescripción extraordinaria, porque se dio que el transcurrir del tiempo supera el lapso de la prescripción ordinaria más la mitad, a partir del lapso del momento interruptivo de la prescripción ordinaria, ¿ok? Que en este caso sería el dictado de la autoapertura a juicio, ¿ok? Como momento interruptivo en donde va. Otros dirían, bueno, el concepto es a partir de la acusación. ¿Y por qué usted tiene tanta ambivalencia, profesor, al respecto, a partir del momento en que hace nacer la prescripción extraordinaria? Bueno, porque hay decisiones de la Sala de Casación Penal que van y vienen. Hay algunos que hacen nacer la prescripción extraordinaria a partir del momento de la comisión del delito. Es decir, el lapso de la ordinaria más la mitad. Pero hay otras decisiones, que debería ser el criterio lógico, que hacen nacer la prescripción extraordinaria a partir del momento de la interrupción de la prescripción ordinaria. Bueno, tal autorización, es decir, la autorización para la privación, deberá ser ratificada por auto fundado entre las 12 horas siguientes a la aprehensión, y en los demás se seguirá el procedimiento previsto. Es decir, se permite que por cualquier medio ese fiscal o esa víctima, como acusador particular propio, ponga en conocimiento del juez la necesidad de la privación de libertad por razones excepcionales, ¿ok? Lo cual ratificará de manera formal en las 12 horas siguientes. Este peligro de fuga o de obstaculización procesal que te he dicho que sustentaría la medida privativa está descrito en dos normas, el 237 y el 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Peligro de fuga. Para decir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta, y entonces están los famosos 5 numerales de dicho artículo 237, artículo que además le restan 2 parágrafos, tan importantes como los numerales. Es decir, arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de negocio, de trabajo, de facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Si la persona tiene arraigo, años viviendo en ese mismo domicilio, en ese trabajo, mira, aquí está el movimiento migratorio, nunca ha salido del país, ni siquiera tiene pasaporte, o la última vez que salió del país hace 20 años, eso está firmando un arraigo, con lo cual no se está dibujando el peligro de fuga que ameritaría la privación de libertad. ¿Ok? Nos habla el numeral segundo, la pena que podría llegarse a imponer en el caso. Claro que todavía no hay una pena en definitiva porque ni siquiera se ha dictado una acusación, suponiendo que así fuere. Esa pena que llegara a imponerse a la finalización de un juicio oral y público. Mucho cuidado debería adoptar el juez de control que
que aborda este numeral segundo, porque no podría hacer pronunciamientos que anticipen la pena que se vaya a imponer. Es decir, estaría de alguna forma parcializándose, es decir, muy someramente, indicando el fiscal del Ministerio Público ha imputado por un delito que supera a los 10 años en su límite máximo. Del análisis de los elementos de convicción se encuentran medianamente sustentados este delito. Ahora bien, esto amerita que en el procedimiento ordinario, si es lo que se va a dictar, se encuentren pruebas que respalden, o sea, mucho castellano, porque evidentemente si un juez indica que con los elementos que hay se está probando un delito que conlleva una pena, ya está anticipando una responsabilidad, lo cual lo hace parcial. La magnitud del daño causado, bueno, no es lo mismo un delito que se cometa frente a plurales víctimas que frente a una víctima individual. No es lo mismo un delito que se cometa frente a personas menores de edad que un delito que se cometa contra adultos. No es lo mismo, ahí lo establece pues el propio 217 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la llamada circunstancia agravante de todo delito que se cometa contra menor. Entonces, las circunstancias especiales que estén vinculados al hecho, el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro proceso anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, es decir, el no abstraerse, el no querer asumir una condición de prófugo. A mí no me gusta mucho la redacción del infine de ese 4 del 237, porque si hablamos que el derecho penal es un derecho penal del hecho, es a partir de este hecho que se va a derivar una responsabilidad y sus efectos, y por lo tanto, ¿por qué tener que auscultar un hecho anterior? Esto de alguna forma tiene un fuerte tufillo de inconstitucionalidad. Hablar de un peligro de fuga atribuido a hechos anteriores distintos al que se está imputando en este momento. La conducta predelictual del imputado, bueno, lo sigo manteniendo, ¿ok? Bajo este criterio. Ahora bien, está el parágrafo primero que parece que se despacha y se da el vuelto frente a la procedencia de la privativa. Se presume el peligro de fuga en caso de hechos punibles con penas privativas de libertad cuyo término máximo sea igual o superior a 10 años. Fíjense que hasta ahora estamos hablando del límite inferior de la pena. Aquí estamos hablando de término máximo. Recuerda tú que la dosimetría penal, conforme al 37 del Código Penal, nos hace hablar de un límite inferior, de un límite superior y de un término medio. Aquí estaríamos hablando de un delito que se imputa, que todavía no ha sido probado o que siquiera ha sido acusado, pero que en el papel tiene una pena que supera a los 10 años en su límite máximo. Fíjate que la instrucción del 237 es frente al fiscal, cuando nos dice renglón seguido. En este supuesto, el fiscal, siempre que concurran las circunstancias del 236, repetimos, hecho que amerite una pena privativa de libertad y que no esté evidentemente prescrito, fundados elementos de convicción del aspecto objetivo, del aspecto subjetivo y de la atribuibilidad, deberá solicitar la medida de privación judicial preventiva de libertad. Sí, dice la norma, deberá. Es frente al fiscal, pero no es frente al juez. Y al renglón seguido se describe en la norma lo que tendría que hacer el juez. A todo evento el juez podrá, de acuerdo a las circunstancias que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva. Con lo cual la axiología, la valoración cautelar está presente en el actuar jurisdiccional del magistrado. Es decir, eso del establecimiento de la verdad, del iuria novi curia, el juez conociendo el derecho, no solamente que se atienda a las pautas normativas, sino al análisis del caso concreto, la valoración del peligro de fuga, de la magnitud a partir del caso en concreto. ¿Ok? Entonces, declinando esa petición y dictando una medida cautelar sustitutiva. La decisión que se dicte podrá ser apelada por el fiscal o la víctima, se haya o no querellado entre los 5 días siguientes a la publicación. Es decir, esto sería una apelación de autos, del auto por el cual se dicta una medida cautelar sustitutiva o el auto por el cual se decreta la libertad.
Aquí tendremos la gran excepción del efecto suspensivo de la libertad, pero solamente cuando se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia. Si se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia, será el detente de la libertad por el llamado efecto suspensivo del artículo 374. Si esto se inició más bien fue por querella o por un conocimiento oficioso, mal se podría hablar del llamado efecto suspensivo, que ya lo abordaremos. La falsedad, nos dice el parágrafo segundo, la falta de motivación, de información, de actualización del domicilio del imputado, constituirán presunción de fuga y motivarán la revocatoria de oficio o a petición de parte de la medida cautelar sustitutiva que hubiera sido dictada por el imputado. Aquí sí es verdad que la norma concede el carácter oficioso de la privación de la libertad por incumplimiento de la data, ¿verdad? En lo que atañe al domicilio del que ha sido cautelado de forma sustitutiva. Pero no solamente el peligro de fuga, sino nos habla el peligro de obstaculización procesal, descrito en el 238. Recuerda que tanto el peligro de fuga y el de actualización es el que sustenta la medida privativa, porque de no haber tal peligro de fuga, de obstaculización procesal, lo que se sustentaría sería la medida cautelar sustitutiva. Para decidir acerca del peligro de obstaculización, lo dice el 238 del COP, para averiguar la verdad se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado, entonces fíjate, hay afirmaciones allí, hay frases, grave sospecha, ¿ok? En donde hay que darle una axiología muy precisa, una interpretación. El derecho penal, si quiere el procesal, es tan determinista como, por ejemplo, y me criticarán aquí los laboralistas, 2 ausencias o 3 ausencias sin justificación conducen a una causal de despido justificado. Aquí hay nociones que hay que asumir, ¿okay? Hay que valorar, apreciar en el caso en concreto. Entonces, bueno, grave sospecha. Entonces, el concepto de grave sospecha no debe entenderse que solamente esto es posible frente al sospechoso de comisión flagrante de un hecho ilícito, porque el peligro de obstaculización también es posible frente a quien se le inició la causa por la vía de una denuncia o de una querella. Entonces, los dos extremos del peligro de obstaculización son, bueno, o se tema que destruya, modifique, oculte o falsifique elementos de convicción. Obviamente que mal se podría alegar un peligro de obstaculización si ya se presentó acusación. Conforme al 308, los elementos de convicción forman parte de la propia acusación y se presentan objetivamente, a menos que se tratare de elementos de convicción que ya no sea una experticia que se verifique en un documento público, sino la propia declaración del perito, la propia declaración de la víctima. Y por lo tanto, estando en la calle, este procesado, bueno, haya, como lo dice, grave sospecha. ¿Okay? Bueno, alguien pudiera decir, el que sea policía, el procesado ya otorga la grave sospecha de su propia condición policial de afectación. Bueno, no necesariamente, ¿ok? Pero bueno, una vinculación estrecha, un contacto con la víctima conduciría a la afirmación de esa grave sospecha. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente o inducirán a otros o a otras a realizar esos comportamientos poniendo en peligro la investigación. Decía yo, cuando hablaba del artículo anterior, que a lo mejor no se basta con la simple afirmación de la presentación de la acusación, porque también pueden haber pruebas ulteriores, pruebas nuevas, conforme lo indica el 311.8 del COP, pruebas que se conocen posterior a la acusación o pruebas complementarias. ¿Aló? Ah, bueno, ok. Bueno, señores, en aras del tiempo vamos a dejar esto hasta acá. En la próxima sesión, a mis alumnos, vamos a abordar las medidas cautelares sustitutivas y otros aspectos que hayan quedado por fuera
de este álgido tema, ¿verdad? De la medida de coerción personal, pero particularmente de la privación de la libertad en vigencia del proceso. Gracias por su atención y acuérdense que estoy a la orden, contáctense conmigo, ahí están mis santos y señas si alguien quiere promocionar o publicitarse en estos videos que se encuentran en mi canal YouTube. Hasta luego.